Vivimos en una época donde el racismo sigue siendo una realidad. Algunos afirman que ciertas razas son superiores a otras. Otros enseñan que determinadas naciones viven bajo maldiciones divinas heredadas. Incluso existen personas que utilizan la Biblia para justificar estas ideas. Pero la pregunta no es, ¿qué dicen las tradiciones? ¿Qué dicen las teorías? ¿Qué dicen las ideologías? La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Enseña la Biblia que una raza es superior a otra? ¿Fue la marca de Caín el color de la piel? ¿Fueron los pueblos africanos maldecidos por Dios? ¿Es pecado casarse con alguien de otra raza? Hoy examinaremos estas preguntas a la luz de la palabra de Dios, y permitiremos que la Biblia hable por sí misma. Una de las teorías más difundidas afirma que Dios cambió el color de piel de Caín después de asesinar a Abel. Según esta teoría, la marca de Caín fue una piel oscura y de él descienden ciertos grupos raciales. Pero, ¿qué dice realmente la Escritura? Leamos Génesis capítulo 4. La Biblia nos dice que Dios puso una señal sobre Caín. Sin embargo, el texto jamás identifica esa señal como color de piel. La Biblia nunca dice, y Dios hizo negra la piel de Caín. La Biblia nunca dice, los descendientes de Caín serían una raza específica. La Biblia simplemente menciona una señal o marca. Todo lo demás es especulación. La teoría puede sonar interesante, pero no se encuentra en el texto bíblico. Y cuando una doctrina no puede demostrarse claramente por la Escritura, debemos rechazarla. La pregunta no es, ¿qué pudo haber sucedido? La pregunta es, ¿qué reveló Dios? Y la respuesta es clara. La Biblia nunca identifica la marca de Caín con una raza humana. Noé, Cam y la supuesta maldición racial. Otra teoría muy popular afirma que los pueblos africanos están bajo una maldición debido a Cam. Incluso algunos enseñan que la pobreza, las guerras y el sufrimiento de África son consecuencia de dicha maldición. Pero veamos cuidadosamente lo que dice la Biblia. Después del diluvio, Noé se embriagó. Cam vio la desnudez de su padre. Posteriormente, Noé pronunció una maldición. Pero aquí encontramos un detalle que muchas personas pasan por alto. Noé no dijo, «Maldito sea Cam». La Biblia dice, «Maldito sea Canaán». La maldición recayó sobre Canaán, no sobre Cam, y mucho menos sobre todos los pueblos africanos de todos los tiempos. Algunos van todavía más lejos. Afirman que Cam violó a Noé. Otros dicen que Canaán fue producto de una relación incestuosa. Otros afirman que la maldición produjo cambios raciales. Pero ninguna de estas cosas aparece explícitamente en el texto. Son teorías, son especulaciones. La Biblia jamás afirma tales cosas, y como creyentes debemos distinguir entre la palabra de Dios y las ideas humanas. La Escritura tiene autoridad. La especulación no. Además, la Biblia nunca enseña que los pueblos africanos estén bajo una maldición especial de Dios. Esa idea fue desarrollada siglos después por personas que intentaron usar las Escrituras para justificar prejuicios raciales. Pero cuando examinamos cuidadosamente el texto, descubrimos que la llamada maldición de Cam ni siquiera fue pronunciada sobre Cam. Fue pronunciada sobre Canaán, y la Biblia nunca la relaciona con el color de la piel. Por lo tanto, utilizar este pasaje para justificar el racismo o afirmar que determinados pueblos viven bajo una maldición hereditaria es ir más allá de lo que Dios ha revelado. Una vez más, debemos permitir que la Biblia hable por sí misma. Y cuando lo hacemos, descubrimos que las teorías humanas pueden cambiar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿De dónde vinieron las razas? Una de las preguntas más frecuentes que hacen creyentes e incrédulos por igual es esta. Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿de dónde vinieron las diferentes razas? Algunos preguntan, ¿eran Adán y Eva blancos? ¿Eran negros? ¿Eran asiáticos? Otros incluso afirman que Dios creó varios Adanes y varias Evas
en diferentes regiones del mundo. ¿Pero qué dice realmente la Biblia? Lo primero que debemos reconocer es que la Escritura nunca nos dice el color de piel de Adán y Eva. La Biblia guarda silencio sobre ese detalle. Y cuando la Biblia guarda silencio, debemos ser cuidadosos de no afirmar más de lo que Dios ha revelado. Sin embargo, la Biblia sí nos revela algo muy importante. Después de la creación, Adán llamó a su esposa Eva, y la Escritura dice, porque ella era madre de todos los vivientes. Más adelante el apóstol Pablo declara, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. La enseñanza bíblica es clara. Toda la humanidad comparte un origen común. No existen múltiples humanidades. No existen diferentes clases de seres humanos. No existen razas superiores o inferiores creadas por separado. Todos descendemos de los mismos padres. Todos descendemos de Adán y Eva. Entonces, ¿cómo aparecieron las diferencias físicas que vemos hoy? La Biblia no entra en detalles científicos sobre genética, pero sí nos muestra que Dios creó una humanidad capaz de multiplicarse y llenar toda la tierra. Con el paso de las generaciones, grupos humanos se establecieron en distintas regiones del mundo. Las diferencias de clima, aislamiento geográfico y herencia genética produjeron variaciones en características físicas como el color de la piel, la textura del cabello, la forma de los ojos, la estructura facial. Pero estas diferencias son superficiales, no cambian la realidad fundamental. Todos pertenecemos a la misma familia humana. De hecho, la ciencia moderna confirma algo interesante. Las diferencias genéticas entre grupos humanos son extremadamente pequeñas. Todos los seres humanos compartimos la inmensa mayoría de nuestro ADN. Esto coincide perfectamente con la enseñanza bíblica de un origen común. Por eso la pregunta realmente importante no es, ¿de qué color era la piel de Adán? La pregunta importante es, ¿qué dice Dios acerca de la humanidad? Y Dios nos dice que todos descendemos de una misma familia. Todos fuimos creados a imagen de Dios. Todos hemos pecado. Y todos necesitamos al mismo Salvador. La Biblia no presenta una humanidad dividida en razas superiores e inferiores. La Biblia presenta una humanidad caída que necesita desesperadamente la gracia de Dios. Por eso el mensaje del Evangelio no está limitado a una nación, un color de piel o una cultura. Cristo vino para salvar pecadores de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y esa verdad destruye por completo cualquier teoría de superioridad racial. ¿Dónde encontró Caín esposa? Una de las preguntas más frecuentes que hacen los críticos de la Biblia es esta. Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿de dónde obtuvo Caín su esposa? Algunos consideran esta pregunta una contradicción bíblica. Otros afirman que Dios debió haber creado otras personas en diferentes lugares del mundo. Pero una vez más debemos preguntarnos, ¿qué dice realmente la Escritura? La mayoría de las personas recuerdan solamente 3 hijos de Adán y Eva, Caín, Abel y Set. Sin embargo, la Biblia nos dice algo más. En Génesis capítulo 5 leemos, y engendró hijos e hijas. Observe cuidadosamente esas palabras, hijos e hijas. La Biblia no nos dice cuántos fueron, tampoco nos dice sus nombres, pero sí nos revela que Adán y Eva tuvieron muchos descendientes. Por lo tanto, cuando Caín tomó esposa, ella tuvo que provenir de la misma familia humana descendiente de Adán y Eva. No existían otras familias, no existían otras razas creadas aparte, no existían otros Adanes y otras Evas. Toda la humanidad descendía de la primera pareja creada por Dios. Algunos preguntan, ¿significa esto que Caín se casó con una hermana? Posiblemente. También pudo haber sido una sobrina u otra descendiente cercana. La Biblia no especifica exactamente cuál era la relación, y debemos ser honestos cuando la Escritura no nos da todos los detalles. Lo que sí sabemos es que la esposa de Caín procedía de la familia de Adán. Ahora bien, surge otra pregunta. Si hoy las relaciones entre familiares cercanos son prohibidas,
¿por qué fueron posibles al principio? La respuesta es sencilla. La humanidad se encontraba en una situación única. La raza humana acababa de comenzar. No existían otras familias disponibles. Era necesario que la población creciera a partir de los descendientes de Adán y Eva. Más adelante, cuando la humanidad ya se había multiplicado, Dios prohibió muchas de esas relaciones en la ley dada a Israel. Por eso no existe contradicción. Estamos hablando de dos momentos completamente distintos de la historia humana. Algunos también afirman que esto demuestra que la Biblia está equivocada, pero en realidad demuestra exactamente lo contrario. La Biblia presenta una explicación coherente basada en un origen común para toda la humanidad. De hecho, esta enseñanza armoniza perfectamente con las palabras del apóstol Pablo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. La pregunta sobre la esposa de Caín no destruye el relato bíblico. Más bien confirma algo que la Biblia enseña desde el principio hasta el final. Todos los seres humanos pertenecemos a una misma familia. Todos descendemos de los mismos padres, y todos compartimos la misma necesidad de reconciliarnos con Dios mediante Jesucristo. Cam, Canaán y la supuesta maldición racial. Otra de las teorías raciales más populares afirma que los pueblos africanos están bajo una maldición divina debido a lo ocurrido después del diluvio. Según esta teoría, Cam fue maldecido por Noé. Algunos incluso afirman que dicha maldición produjo cambios raciales y que ciertas personas llevan esa maldición hasta el día de hoy. Pero nuevamente debemos hacer la pregunta más importante. ¿Qué dice realmente la Biblia? Después del diluvio, Noé plantó una viña. Más tarde bebió del vino y se embriagó. La Escritura nos dice que Cam vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos. Shem y Jafet actuaron de manera diferente. Tomaron una vestidura y cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Posteriormente, cuando Noé despertó y supo lo sucedido, pronunció una declaración profética. Y aquí encontramos uno de los detalles más importantes de todo el relato. La Biblia no dice, maldito sea Cam. La Biblia dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Observe cuidadosamente. Noé mencionó a Canaán, no a Cam. Este detalle es frecuentemente ignorado por quienes promueven teorías raciales. El texto bíblico es claro. La maldición fue pronunciada sobre Canaán. Sin embargo, muchos han tomado este pasaje y han construido una teoría mucho más grande. Afirman que la maldición cayó sobre pueblos enteros. Afirman que la maldición produjo diferencias raciales. Afirman que ciertas etnias viven bajo un juicio especial de Dios. Pero ninguna de esas afirmaciones aparece en el texto. La Biblia jamás dice que la maldición cambió el color de la piel de nadie. La Biblia jamás dice que Dios creó una raza inferior. La Biblia jamás dice que África fue maldecida. La Biblia jamás dice que los descendientes de Cam fueron condenados por causa de esta situación. Todas estas ideas han sido añadidas posteriormente por hombres. Y una vez más, encontramos el mismo problema que vimos con la marca de Caín. La teoría dice más de lo que la Escritura dice. Algunos van todavía más lejos. Afirman que Cam violó a Noé. Otros enseñan que ocurrió algún tipo de acto sexual oculto. Otros afirman que Canaán fue el resultado de dicho pecado. Pero debemos ser honestos con el texto. La Biblia no explica exactamente todos los detalles. Existen diferentes interpretaciones propuestas por estudiosos. Sin embargo, ninguna de ellas debe presentarse como un hecho absoluto cuando el texto no lo afirma claramente. Lo que sí sabemos es lo que Dios decidió revelar, y debemos permanecer dentro de los límites de esa revelación. Además, existe otro problema para quienes utilizan este pasaje para justificar el racismo. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas. La Biblia enseña que Dios hizo de una sola sangre todas las naciones de la tierra.
La Biblia enseña que Cristo murió por personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por lo tanto, resulta imposible utilizar Génesis 9 para enseñar que una raza es superior a otra sin entrar en conflicto con el resto de la Escritura. El propósito de este pasaje no es explicar el origen de las razas. El propósito es registrar un evento histórico y sus consecuencias dentro de la línea familiar de Noé. Cuando permitimos que la Biblia hable por sí misma, descubrimos que la supuesta maldición racial simplemente no aparece en el texto. Lo que encontramos es algo muy diferente. Encontramos una advertencia contra la especulación. Encontramos un llamado a interpretar correctamente la palabra de Dios. Y encontramos una vez más que las teorías humanas no pueden reemplazar la clara enseñanza de la Escritura. La Biblia no enseña una maldición racial. La Biblia enseña que todos los seres humanos son responsables delante de Dios y que todos necesitan la misma gracia que se encuentra en Jesucristo. Moisés y la mujer cusita. Después de haber examinado las teorías sobre Caín, Cam y Canaán, debemos hacernos una pregunta importante. Si Dios favorece a una raza sobre otra, ¿qué encontramos cuando observamos la vida de los grandes hombres de Dios? Uno de los ejemplos más interesantes de toda la Biblia se encuentra en la vida de Moisés. En Números capítulo 12 leemos: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. La Biblia nos dice que Moisés estaba casado con una mujer cusita. Cus era una región asociada con lo que hoy conocemos como Etiopía y áreas cercanas del noreste de África. Por lo tanto, estamos hablando de una mujer que muy probablemente poseía características físicas distintas a las de los israelitas. Sin embargo, lo más importante no es el origen de esta mujer. Lo más importante es la reacción de Dios. María y Aarón criticaron a Moisés. La Escritura no nos revela todos los pensamientos que había en sus corazones, pero sí nos dice claramente que hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado. Entonces Dios intervino personalmente. El Señor llamó a Moisés, a Aarón y María al tabernáculo, y delante de ellos defendió a su siervo Moisés. Dios declaró que Moisés era diferente a los demás profetas. Dijo que hablaba con él cara a cara, y luego hizo una pregunta solemne. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y cuando la nube se apartó del tabernáculo, María quedó leprosa. Observe cuidadosamente lo que sucede en el relato. Dios no reprendió a Moisés por haberse casado con una mujer cusita. Dios no condenó el matrimonio. Dios no declaró que aquella unión fuera pecado. Por el contrario, Dios reprendió a quienes criticaron a Moisés. Esto presenta un problema serio para quienes afirman que los matrimonios entre personas de diferentes grupos étnicos son pecaminosos. Si tal matrimonio fuera una ofensa delante de Dios, este habría sido el momento perfecto para corregir a Moisés. Pero eso no fue lo que ocurrió. El juicio cayó sobre los críticos, no sobre Moisés. La lección es poderosa. Dios mira mucho más allá del color de la piel. Dios mira el corazón. A lo largo de la Biblia encontramos hombres y mujeres de distintos pueblos y naciones que fueron recibidos por Dios mediante la fe. La preocupación principal de la Escritura nunca fue la raza. La preocupación principal siempre fue la relación del ser humano con Dios. Por eso este pasaje destruye la idea de que Dios favorece a una raza sobre otra. También destruye la idea de que el matrimonio interracial es necesariamente pecaminoso. La historia de Moisés y la mujer cusita nos recuerda una verdad fundamental. Dios no hace acepción de personas. Y aquellos que juzgan a otros únicamente por su origen, apariencia o color de piel, corren el peligro de cometer el mismo error que cometieron María y Aarón. La Biblia nos llama a mirar a las personas como Dios las ve, como seres humanos creados a su imagen, como pecadores necesitados de gracia.
y como personas por quienes Cristo murió. Felipe y el eunuco etíope. Después de considerar la historia de Moisés y la mujer cusita, encontramos otro poderoso ejemplo en el Nuevo Testamento. Esta vez no se trata de un matrimonio, se trata de la salvación de un hombre procedente de Etiopía. En Hechos capítulo 8 encontramos a un eunuco etíope que había viajado a Jerusalén para adorar. Mientras regresaba a su tierra, iba leyendo el libro del profeta Isaías. Sin embargo, aunque estaba leyendo las Escrituras, no comprendía plenamente su significado. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Dios envió a Felipe específicamente para encontrarse con aquel hombre. Observe esto cuidadosamente. Dios pudo haber enviado a Felipe a muchas personas. Podría haberlo enviado a Jerusalén. Podría haberlo enviado a Samaria. Pero el Espíritu Santo dirigió a Felipe hacia aquel etíope que viajaba por el desierto. Cuando Felipe se acercó, escuchó que el hombre leía las palabras del profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope respondió, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Felipe subió al carro y comenzó a explicarle las Escrituras. Y partiendo de aquel pasaje de Isaías, le anunció las buenas nuevas de Jesucristo. Observe algo maravilloso. Felipe no le preguntó por el color de su piel, no le preguntó por su origen étnico, no le preguntó por su nacionalidad, no le dijo que pertenecía a una raza inferior, no le habló de una supuesta maldición racial, le predicó a Cristo, porque el Evangelio es para todos. A medida que avanzaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Entonces el eunuco dijo, «Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» Felipe respondió, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y el hombre confesó, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Entonces descendieron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. La Escritura concluye diciendo algo hermoso. Y siguió gozoso su camino. Observe el mensaje de este relato. Dios buscó a aquel hombre. Dios envió un mensajero para alcanzarlo. Dios abrió su entendimiento, y Dios lo salvó mediante la fe en Jesucristo. Si Dios despreciara a determinadas razas o naciones, este relato jamás habría ocurrido. Pero ocurre precisamente porque el Evangelio no está limitado a un grupo étnico. La salvación no depende del color de la piel, no depende de la nacionalidad, no depende del linaje humano, depende únicamente de la gracia de Dios recibida por medio de la fe en Jesucristo. Por eso la historia del eunuco etíope constituye una poderosa refutación de cualquier teoría racial que pretenda dividir a la humanidad en categorías de valor delante de Dios. Aquel hombre fue amado por Dios, fue buscado por Dios, fue alcanzado por Dios, y fue salvo por la misma gracia que salva a cualquier pecador que pone su confianza en Jesucristo. Porque Dios no hace acepción de personas, y el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús y la mujer samaritana. Otro de los ejemplos más poderosos que encontramos en las Escrituras acerca de la imparcialidad de Dios se encuentra en Juan capítulo 4. Se trata del encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y una mujer samaritana. Para comprender la importancia de este acontecimiento, debemos recordar que existía una profunda enemistad entre judíos y samaritanos. Durante siglos había existido desconfianza, división y hostilidad entre ambos pueblos. De hecho, la propia mujer expresó su sorpresa cuando Jesús le habló. La Escritura dice, «Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». A los ojos de muchos judíos de aquella época, los samaritanos eran despreciados y considerados inferiores. Sin embargo, Jesús actuó de una manera completamente diferente. Mientras viajaba, decidió pasar por Samaria, y junto al pozo de Jacob encontró a aquella mujer. Entonces le dijo, «Dame de beber».
La mujer quedó sorprendida. ¿Por qué un judío hablaría con una samaritana? ¿Por qué un maestro religioso mostraría interés en ella? Pero Jesús no veía a aquella mujer como la veía la sociedad. Jesús veía a una persona necesitada de salvación, a una persona creada a imagen de Dios, a una persona por quien Él estaba dispuesto a morir. Durante la conversación, Jesús le habló acerca del agua viva. Le mostró que la verdadera necesidad del ser humano no es física, sino espiritual. Le reveló su condición pecaminosa. Y finalmente, le reveló una verdad extraordinaria. Jesús le declaró que Él era el Mesías prometido. Observe lo que no encontramos en el relato. Jesús no rechazó a la mujer por ser samaritana. Jesús no la rechazó por su origen. Jesús no la rechazó por su nacionalidad. Jesús no la rechazó por su pasado. Por el contrario, le ofreció la salvación. La mujer creyó el mensaje, y tan impactada quedó por aquel encuentro que dejó su cántaro y corrió a la ciudad para anunciar lo que había sucedido. Muchos samaritanos acudieron para escuchar a Jesús, y muchos de ellos creyeron. Finalmente declararon: «Este es verdaderamente el Salvador del mundo». ¡Qué declaración tan maravillosa! No dijeron, el Salvador de una sola nación. No dijeron, el Salvador de una sola raza. Dijeron, el Salvador del mundo. La historia de la mujer samaritana destruye una vez más la idea de que Dios favorece a ciertos grupos humanos mientras rechaza a otros. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso incluye personas de toda nación, lengua, tribu y pueblo. Si el Señor estuvo dispuesto a cruzar barreras culturales, sociales y étnicas para alcanzar a una mujer samaritana, ¿cómo podemos justificar prejuicios raciales en nombre de la Biblia? La respuesta es simple: no podemos. Porque el ejemplo de Cristo nos muestra exactamente lo contrario. Nos muestra a un Salvador lleno de gracia, un Salvador que extiende misericordia a todos los que creen, un Salvador que no hace acepción de personas, y un Salvador que sigue ofreciendo el agua de vida a toda persona que venga a Él por fe. Pedro y Cornelio. Uno de los momentos más importantes del Nuevo Testamento ocurrió cuando Dios mostró de manera clara que el Evangelio no estaba limitado únicamente al pueblo judío. Este acontecimiento se encuentra en Hechos capítulo 10. Y los protagonistas son dos hombres muy diferentes. Por un lado encontramos a Pedro, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Por otro lado encontramos a Cornelio, un centurión romano. Cornelio era gentil. No pertenecía a la nación de Israel. No formaba parte del pueblo judío. Sin embargo, era un hombre que temía a Dios y buscaba conocer la verdad. Mientras Cornelio oraba, Dios le envió un ángel con instrucciones para llamar a Pedro. Al mismo tiempo, Dios preparaba el corazón de Pedro mediante una visión extraordinaria. En aquella visión, Pedro vio un gran lienzo descendiendo del cielo lleno de animales que la ley de Moisés consideraba impuros. Entonces, una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro respondió que jamás había comido algo común o inmundo. Pero Dios le contestó: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Aquella visión no trataba principalmente de comida. Dios estaba preparando a Pedro para comprender algo mucho más importante. Durante siglos, los judíos habían estado separados de las naciones gentiles. Pero ahora Dios estaba mostrando que el mensaje de salvación debía llegar a todas las personas. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, comprendió finalmente la lección. Y entonces pronunció una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia sobre este tema. Pedro dijo: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas». ¡Qué poderosa verdad! Observe lo que Pedro no dijo. No dijo: «Dios ama más a una raza que a otra». No dijo: «Dios favorece a ciertos pueblos por encima de otros». No dijo: «Los gentiles son inferiores delante de Dios».
Por el contrario, Pedro reconoció que Dios recibe a toda persona que viene a él con fe. Mientras Pedro predicaba acerca de Jesucristo, ocurrió algo extraordinario. El Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y sobre todos los que escuchaban el mensaje. Aquellos gentiles recibieron la misma gracia que habían recibido los creyentes judíos, la misma salvación, el mismo Espíritu Santo, el mismo Evangelio, el mismo Señor. Este acontecimiento dejó algo perfectamente claro. Dios no tiene favoritos basados en raza, nacionalidad o color de piel. La puerta de la salvación fue abierta para personas de toda nación. Pedro comprendió que el Evangelio no era exclusivamente para Israel, era para el mundo entero. La historia de Cornelio destruye por completo cualquier teoría que pretenda enseñar que algunas razas están excluidas de la gracia de Dios. También destruye la idea de que ciertas personas son más valiosas delante de Dios debido a su origen étnico. Cornelio fue aceptado por Dios no por ser romano, no por ser gentil, no por pertenecer a determinada cultura. Fue aceptado por la misma razón que cualquier creyente es aceptado, por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y esa sigue siendo la esperanza para toda persona hoy. No importa su nacionalidad, no importa su idioma, no importa el color de su piel, no importa su trasfondo, porque Dios no hace acepción de personas. Y el Evangelio continúa siendo la buena noticia para todos los que creen. ¿Es pecado el matrimonio interracial? A lo largo de la historia, algunas personas han afirmado que Dios prohíbe el matrimonio entre personas de diferentes razas. Según esta idea, un creyente no debería casarse con alguien que pertenezca a otro grupo étnico. Incluso algunos han intentado utilizar la Biblia para justificar esta posición. Pero una vez más debemos preguntarnos, ¿qué dice realmente la Escritura? ¿Prohíbe Dios los matrimonios entre razas? ¿O estamos ante otra tradición humana que ha sido añadida al texto bíblico? Cuando examinamos cuidadosamente la palabra de Dios, descubrimos algo interesante. La Biblia nunca condena un matrimonio por causa del color de la piel. La Biblia nunca prohíbe una unión debido a diferencias raciales. La Biblia nunca enseña que una raza deba permanecer separada de otra. Lo que sí encontramos son advertencias acerca de matrimonios que podían alejar al pueblo de Dios hacia la idolatría y la falsa religión. Por ejemplo, cuando Dios advirtió a Israel acerca de ciertas naciones vecinas, el problema principal no era la raza. El problema era la idolatría. Aquellos pueblos adoraban dioses falsos y podían apartar el corazón de Israel del Señor. La preocupación era espiritual, no racial. Esto es sumamente importante. Muchos han confundido raza con religión, pero la Biblia no las trata como si fueran la misma cosa. De hecho, encontramos varios ejemplos que contradicen la idea de que el matrimonio interracial sea pecaminoso. Ya hemos visto el caso de Moisés y la mujer cusita. Dios no reprendió a Moisés por aquel matrimonio. Dios reprendió a quienes lo criticaron. También encontramos a Rahab, una mujer de Jericó que llegó a formar parte del pueblo de Dios. Encontramos a Ruth la Moabita, quien por medio de la fe fue incorporada a Israel. Y de manera extraordinaria, Ruth llegó a formar parte de la genealogía del rey David, y finalmente de nuestro Señor Jesucristo. Esto demuestra que Dios mira mucho más allá de las diferencias étnicas. Dios mira el corazón, Dios mira la fe, Dios mira la relación de una persona con Él. El Nuevo Testamento lleva esta verdad aún más lejos. La preocupación principal para el creyente no es la raza de la persona con quien piensa casarse. La preocupación principal es si esa persona pertenece a Cristo. La Escritura enseña la importancia de que los creyentes compartan la misma fe, porque el matrimonio es una unión espiritual, además de emocional y física. Por lo tanto, la pregunta más importante no es ¿de qué raza es esta persona? La pregunta más importante es
¿Conoce esta persona al Señor Jesucristo? ¿Ha puesto su fe en Él? ¿Desea caminar en obediencia a Dios? Cuando observamos toda la evidencia bíblica, encontramos una conclusión clara. La Biblia no condena los matrimonios entre personas de diferentes razas. Lo que la Biblia condena es la idolatría, la incredulidad y cualquier cosa que aparte el corazón del creyente de Dios. Por eso el matrimonio interracial no es el problema. El verdadero problema es el estado espiritual del corazón. Y esta verdad armoniza perfectamente con todo lo que hemos visto a lo largo de este documental. Dios hizo de una sangre todas las naciones de la tierra. Dios no hace acepción de personas. Y la gracia de Dios está disponible para toda persona que viene a Cristo por fe. Porque delante de Dios, el color de la piel no determina el valor de una persona. Lo que determina nuestro destino eterno es nuestra relación con Jesucristo. Apocalipsis 7:9. Y el cielo multicultural. Después de examinar las teorías sobre Caín, Cam y Canaán, después de observar a Moisés y la mujer cusita, después de estudiar al eunuco etíope, la mujer samaritana y Cornelio, llegamos a una de las escenas más hermosas de toda la Biblia. Una escena que destruye para siempre cualquier idea de superioridad racial. Una escena que nos permite contemplar el resultado final del plan redentor de Dios. Esta escena se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. El apóstol Juan escribe: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Observe cuidadosamente estas palabras. De todas naciones, de todas tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. ¡Qué extraordinaria visión! Cuando Juan miró hacia el futuro, no vio un cielo compuesto por una sola raza. No vio una sola cultura. No vio un solo idioma. No vio un solo grupo étnico. Vio una multitud innumerable proveniente de todos los rincones de la tierra. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, personas de diferentes culturas, personas de diferentes idiomas, personas de diferentes apariencias físicas, todos unidos por una misma realidad. Habían sido redimidos por la sangre del Cordero. Esta es una verdad que debería hacernos reflexionar profundamente. Si Dios estuviera construyendo un reino basado en la superioridad racial, esta escena jamás existiría. Pero la realidad es exactamente la opuesta. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Dios llamando personas de toda nación para sí. El Evangelio comenzó en Jerusalén, pero nunca estuvo destinado a permanecer solamente allí. La gracia de Dios cruzó fronteras, atravesó continentes, alcanzó pueblos lejanos, llegó a personas de toda lengua y nación, y un día todos esos creyentes estarán juntos delante del trono de Dios. Ninguno será superior, ninguno será inferior, ninguno tendrá un valor mayor debido al color de su piel. Todos estarán allí por la misma razón: la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo, la salvación recibida por medio de la fe. La cruz de Cristo es el gran nivelador de la humanidad, porque delante de la cruz todos somos iguales, todos somos pecadores, todos necesitamos perdón, todos necesitamos un Salvador, y todos los que creen son recibidos por Dios sobre la misma base. Por eso el racismo es incompatible con el Evangelio. El orgullo racial es incompatible con el Evangelio. La superioridad racial es incompatible con el Evangelio. La discriminación basada en el color de la piel es incompatible con el Evangelio, porque el mismo Dios que creó a toda la humanidad es el mismo Dios que está reuniendo para sí un pueblo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y cuando finalmente estemos delante de su trono, nadie se gloriará en su raza, nadie se gloriará en su nacionalidad, nadie se gloriará en su linaje. Toda la gloria será para Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, el Salvador del mundo, el Rey de reyes y Señor de señores.
Y aquella multitud redimida proclamará con una sola voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese es el futuro que Dios ha preparado, y ese futuro destruye para siempre toda forma de racismo, orgullo racial y discriminación, porque en el cielo veremos lo que Dios siempre ha visto: una humanidad creada por Él, redimida por Cristo y unida para siempre en su presencia. Conclusión y llamado al Evangelio. A lo largo de este documental hemos examinado algunas de las teorías raciales más populares que han sido promovidas durante generaciones. Hemos analizado la teoría de la marca de Caín. Hemos estudiado la supuesta maldición racial relacionada con Cam y Canaán. Hemos considerado las especulaciones acerca de Noé y sus hijos. Hemos respondido preguntas sobre el origen de las razas y sobre la esposa de Caín. Y al hacerlo, descubrimos una verdad fundamental. Muchas de estas teorías no proceden de la Escritura, proceden de la especulación humana, proceden de interpretaciones que van mucho más allá de lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero también vimos algo mucho más importante. Vimos lo que Dios realmente dice. Vimos que Dios hizo de una sangre todas las naciones de la tierra. Vimos que Moisés se casó con una mujer cusita y que Dios reprendió a quienes lo criticaron. Vimos a Felipe predicando el Evangelio a un eunuco etíope. Vimos a Jesús extendiendo gracia y salvación a una mujer samaritana. Vimos a Pedro comprender finalmente que Dios no hace acepción de personas. Y vimos una multitud innumerable en el cielo formada por personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La evidencia bíblica es clara. Dios no enseña superioridad racial. Dios no enseña inferioridad racial. Dios no enseña que una raza tenga más valor que otra. La Biblia presenta una humanidad unida por un origen común. Todos descendemos de Adán. Todos hemos sido afectados por el pecado. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos reconciliación con nuestro Creador. Y es precisamente aquí donde encontramos la esperanza del Evangelio, porque el mayor problema de la humanidad no es el color de la piel, no es la nacionalidad, no es la cultura, no es la lengua. El mayor problema de la humanidad es el pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos condena, el pecado nos lleva al juicio. Pero Dios, en su amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Jesucristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, y al tercer día resucitó victoriosamente de entre los muertos. La salvación no se obtiene por buenas obras, no se obtiene por religión, no se obtiene por pertenecer a una determinada raza o nación. La salvación es un regalo de Dios, recibido por gracia mediante la fe en Jesucristo. La Biblia declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observe esas palabras. Todo aquel que cree. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu pasado, no importa el color de tu piel, no importa tu nacionalidad, Cristo murió por pecadores, y todo aquel que pone su confianza en Él recibe perdón de pecados y vida eterna. Si aún no has confiado en Jesucristo como tu Salvador, hoy es el día para hacerlo. Reconoce tu necesidad, reconoce que eres pecador, confía únicamente en la obra perfecta de Cristo, porque solamente Él puede salvarte. Y para aquellos que ya conocen al Señor, recordemos siempre esta verdad. Fuimos salvados por gracia, no por mérito propio. Por lo tanto, no tenemos razón para el orgullo racial. No tenemos razón para la arrogancia. No tenemos razón para menospreciar a otros. Fuimos llamados a amar como Cristo amó. Fuimos llamados a proclamar el Evangelio a toda criatura. Y fuimos llamados a vivir anticipando aquel glorioso día
cuando estaremos delante del trono de Dios junto a creyentes de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hasta entonces, proclamemos fielmente la verdad. Dios no hace acepción de personas. Jesucristo es el Salvador del mundo, y la salvación está disponible para todo aquel que cree. Que Dios les bendiga. Y hasta nuestro próximo estudio en Fundamentos Bíblicos.